Hola Darío, ¿cómo estás? Hola Emiliano, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Un gusto de saludarte, a vos y a tu audiencia. Muchísimas gracias y de nuestra parte, amén del gusto, un agradecimiento de contar con tu esencia, dándole también vida a este programa, ¿no? Gracias a ustedes, un gusto. Como más o menos está acostumbrada la audiencia que nos viene siguiendo jueves a jueves, la propuesta de estas entrevistas son viajar un poquito más allá de la figura, de la personalidad del artista, del profesional, ¿verdad? Y algo que me despierta mucha inquietud para preguntarte, sobre todo en estos tiempos en que no contamos con el correr de la voz, de voz en voz, ¿no? De las historias contadas de mano a mano. ¿Cómo prepara Darío Volonté las obras a interpretar? Mira, la preparo sobre todo, primero, el momento de la elección es muy importante, en el sentido de sentir y de ver y de tratar de interpretar si lo que compuso el intérprete, digamos, o el autor, mejor dicho, con respecto al intérprete, si soy buen intérprete para un autor, si hay un autor que sea bueno para mí, para que yo lo pueda expresar. Primero la elección, sobre todo la elección, y eso normalmente a nivel instintivo lo siento muy fuerte, digamos, me doy cuenta enseguida cuando hay una obra que me pega y que le puedo hacer justicia, si hay un autor que calce conmigo y yo con él. Creo mucho en el ida y vuelta y creo mucho en así como el público viene hacia un artista y un artista hacia el público. Yo lo siento mucho también el laburo de un autor, de un compositor y de un intérprete en un ida y vuelta también, ¿no? En una cosa que depende el autor del intérprete y el intérprete del autor, es un ida y vuelta, y muchas veces, bueno, cuando más intérpretes aparecen es porque, bueno, hay más coincidencia a nivel álmico, espiritual, intelectual y vivencial con un compositor y que, bueno, coincide con muchos intérpretes. Y es lo que hace a las obras muchas veces a nivel de lo que es la interpretación, se les da como un sentido universal y que trasciende las épocas. Así que lo principal es eso, ¿no? La elección y después, bueno, prepararlo, meterlo en gola, como decimos los cantantes, y buscarle todo el jugo y toda la expresión para que esa expresión y esa interpretación pegue en el público, en su espíritu, que es para lo que viene al teatro, ¿no? Para recibir un mensaje, para divertirse, para recrearse y sobre todo llevarse un mensaje, ¿no? Y que salga del teatro, del parque o del club o donde nos toque cantar, que salga completamente distinto a como entró, como es el laburo artístico, de tratar de dar un mensaje y hacer que las cosas cambien a nivel positivo y que evolucionen, ¿no? Y que se reevolucionen, que se pueda cambiar, digamos, desde el arte viene de herramienta, artefacto, el arte en ese sentido, la preparación de un tema musical, de una canción, de una ópera, de un concierto, de un dúo, de un trío, sobre todo eso, ¿no? Para mí es un laburo de sacarle jugo tanto a la música, a la palabra y al fraseo, ¿no? Al laburo que hay detrás de cada frase, que no hay ni más ni menos la inspiración que tuvo el autor, ¿no? Y bueno, hacerle justicia lo máximo posible. Claro, totalmente, qué hermosas palabras, qué interesante. Hay de hecho todavía, ¿no? Dos personajes que ya llevan tu sello y orgullosamente y con mucho gusto y que a mí me encantan. Uno es el personaje del tenor en la ópera Aurora y el otro el del tenor en la ópera Turandot, ¿no? Panizza y Puccini. ¿Qué te motivaron de esos personajes a la hora de interpretarlos, de incorporarlos a tu repertorio? Mira, de Aurora, primero que era una ópera argentina con la que debuté en el Teatro Colón, también me dio a nivel artístico, a nivel espiritual, sobre todo espiritual y a nivel de contacto con el público, tanto Aurora como Turandot me dieron el último bis del siglo XX, el único bis en Noche de Gran Abono en el Teatro Colón, con Aurora, y el primer bis del siglo XXI que también por fortuna pude realizar con el área del Nessun Dorma en Turandot.
A nivel artístico, bueno, esa conexión con el público, de haber realizado esas tres marcas, como quien dice, y haber conectado con el público de esa manera y haber emocionado de esa manera, significa que, bueno, lo que hablábamos en la pregunta anterior, ¿no? Esa interioridad que sale hacia el público, que conecte, y bueno, cuando alguien te pide, y sobre todo a nivel masivo, que cantes de vuelta un aria, siendo que no es común, digamos, entre el público operístico, y menos el público del Teatro Colón, y menos el público de la noche de Gran Abono, que es la noche de gala, como quien dice, digamos, hace como una conexión muy grande, y la inspiración justamente, tanto Turandot, que fue la ópera que más canté junto con el Trovatore, y Aurora, que fue la ópera con la que debuté en Argentina y que me dio tanto reconocimiento con la gente, con el público y tanto cariño, el personaje, digamos, del sacerdote de Mariano en la ópera Aurora, digamos, es un novicio que estudió, que está por recibirse de sacerdote, pero al mismo tiempo está influido por ideas patrióticas, por ideas revolucionarias, y al mismo tiempo está influido por notas humanas y sensitivas, porque está enamorado de Aurora, que es el personaje principal de la ópera, hija de don Ignacio del Puente, que es el revolucionario y el jefe, digamos, del gobierno ahí en la provincia de Córdoba, donde está ambientada la ópera. Entonces, lo que yo pensé justamente, y en mi vida, digamos, donde yo me inicio en el cristianismo, pero después por necesidad espiritual abrevé, digamos, tanto de lo que es el Zen, de lo que es el hinduismo, de lo que es el Advaita o no dualidad, digamos, ¿no? Las religiones y las corrientes espirituales que hablan de un más allá, digamos, de lo que es este plano de existencia, y digamos, y involucra todo en un mismo ser, ¿no? Más allá de la idea de un Dios, más allá, digamos, del nombre que le dé cada uno de acuerdo a su fe, ni digamos a lo que cree, ¿no? Entonces, en ese momento de revolución me encuentra recién llegado de Europa, hace 1 año y medio que estaba afuera, yendo y viniendo muy poco tiempo acá en la Argentina. Bueno, esa preparación del Mariano en la ópera Aurora fue, digamos, una preparación que involucraba mucho de mi vida a nivel humano, a nivel de lo cotidiano. Y Turandot también, el Calaf es uno que, digamos, para que la gente se pueda ubicar, es como el hijo de un rey que pierde todo. Digamos, uno se podría imaginar cualquier hijo de magnate, de los magnates grandes que hay ahora en el mundo, y que de golpe se queda sin nada, y al perder todo, bueno, dice, bueno, perdí todo, tengo posibilidad de ganar todo. Entonces, bueno, recibe los 3 enigmas de Turandot, que es la que le da nombre a la ópera de Puccini, justamente es la que lanza 3 enigmas, y a los que hay que acertarles, y en cuanto no le acertás, te cortan la cabeza, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esos 2 personajes que justamente uno me marcó por ser el principio de mi trabajo acá en Argentina, digamos, a nivel más popular, entre comillas, y Turandot, que fue la ópera que me abrió tantos caminos y tantas puertas. Tuvieron que ver las 2 mucho con mi vida, porque bueno, yo también cuando arranqué sin nada, y era como el Calaf, ¿no? O sea, que tenía que ir paso a paso, y cada enigma era la función que tenía que cantar, cada enigma era el teatro que me contrataba, y cada enigma era una actuación atrás de la otra, sin pensar mucho a futuro, sino de ir cantando todas las noches y de ir cumpliendo con mi trabajo lo mejor posible para ir avanzando, ¿no? Y bueno, de eso se trata la vida, de tratar de, tanto en el Mariano, en la ópera Aurora, como Calaf en la Turandot, de no pasar allá del día del afán, ¿no? Digamos, bueno, hoy hicimos bien esto, bueno, vayámonos a dormir y mañana será otro día, digamos, como dice la película Lo que el viento se llevó. Así que, sobre todo, tienen mucho paralelismo esos personajes, con sus virtudes y sus defectos, con mi vida cotidiana de ese momento, ¿no? Claro, qué interesante. Muchas gracias por compartirlo. Y además ese famoso Nessun Dorma, que según las crónicas, vos me podrás corregir cualquier cosa, fue la última aria que compuso Puccini, para tenor al menos. Sí, fue la última ópera que compuso, y realmente Puccini muere
en la muerte de Liu, ¿no? Porque incluso hubo años que se representó cuando muere Liu, que sería la enamorada, digamos, la que ayudaba a su papá, digamos, y la que encontró a su papá en el medio de la huida, digamos, cuando perdieron el reino a manos de los enemigos. Liu es la que está enamorada desde siempre de Calaf, y bueno, en la muerte de Liu, que es tan hermosa a nivel musical, y el área final de Liu donde se suicida, justamente para no darle información de mi nombre, que sería, digamos, la final de la hecatombe, ella, bueno, en ese momento muere, y ahí donde quedaron unos apuntes donde Franco Alfano, que fue el que terminó la ópera desde la muerte de Liu y agrega el dúo y todo, usa esos apuntes de Puccini para poder terminar y culminar la ópera. Por eso hubo años que se representaba hasta la muerte de Liu. Claro. Fue, sí, digamos, históricamente creo que fue la última área de tenor que escribió. Claro, claro, y qué bella realmente. Y qué bella, y qué material que nos dejó para lucirlo, ¿no? Ahí es una de las obras universales, digamos, de lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando alguien compone una obra tan genialmente y tan inspiradamente, de decir, bueno, que le dio pasto y trabajo a tantos tenores y a tantos intérpretes en todas las épocas, desde que falleció Puccini hasta la actualidad, ¿no? Totalmente. Y bueno, y Diego y yo tuvimos el privilegio y el agradecimiento al cielo de habértelo escuchado en vivo allá en Villa María con Lito Vitale. Sí, estuvo muy lindo. Preciosa. No recuerdo si te la envié, si no yo te la envío, porque la hemos llegado a grabar la última parte ao menos, de manera casera, por eso es privado esto. Mirá. Te la voy a enviar, la voy a buscar y te la voy a enviar. Muy bello, realmente. Sí, estuvo muy lindo, aparte muy emotivo, y fue un concierto muy profundo y de mucho contacto con la gente. La verdad que fue muy bonito. Bueno, después cualquier cosa me lo mandás por el teléfono. Dale que sí. Darío, en la historia de la ópera hubieron inmensos directores, y lo siguen habiendo, por supuesto. Pero de aquellos que no hacen a tu generación, que fueron anteriores, de aquellos que han transformado de una manera tan apasionada, sutil, con mucho cuidado la forma de interpretar la ópera, por ejemplo, un Karajan, un Bernstein, un Colin Davis, ¿te hubiese gustado o te gustaría, tenés ese sueño de haber dicho, me hubiera gustado experimentarme, trabajar con tal director o con tal otro de esa época? ¿Es posible eso? Sí, no es una cosa que uno añore, en el sentido de que con la gente que trabajé, que fue muy inspirada también y de gran nombre en muchos casos, digamos, como yo valoro mucho el mensaje artístico individual de cada artista, evidentemente hubiera sido, como hay muchas grabaciones incluso, y por fortuna hay videos en YouTube, digamos, donde se ven ensayos, por ejemplo, de grandísimos directores, como Abbado, Muti, mismo ahí hay grabaciones y filmaciones, más sobre todo grabaciones de Toscanini ensayando, Carlos Kleiber, Furtwängler, mismo hay filmaciones, digamos, que fueron hechas medio a nivel cinematográfico de ensayos de Karajan, ¿no? Donde se ve cómo trabajan los tipos, y hubiera sido lindo experimentarlo, pero no como una añoranza, sino decir, lo que hubiera sido trabajar con tanto tiempo como se trabajaba en esos periodos, y tan meticulosamente, digamos, no tan de manera profunda. Pero yo, por fortuna, tuve la suerte de trabajar en producciones, en algunas con más tiempo, con muchísimo tiempo, y en otras con menos, pero el mensaje artístico, individualmente, muchas veces uno se ha encontrado con directores que tal vez no tenían un supernombre a nivel comercial o a nivel de fama, entre comillas, siempre pongo entre comillas. Claro. Y sin embargo tenían una forma de dirigir y una interpretación que realmente me dejaron helado, ¿viste? Y me dejaron marcas profundas a nivel musical, tal vez igual o más grandes que directores de mucho más nombre, ¿no? Entonces, ese tema de lo artístico, lo mismo pasa con los cantantes. A veces un cantante que me ha tocado, un colega, ¿viste? Que no era muy conocido, que yo ni había escuchado hablar de él, y se ponía a cantar, ¿viste? Y te dejaba de la hostia, te pegaba una vuelta en el aire, ¿viste? Decir, ¿de dónde salió este tipo, viste? Claro. Y por H o por B, digamos, y así pasa con la música popular, pasa con todos los distintos tipos y formas que tiene el arte, ¿no? Que a veces
evidentemente los que tienen un nombre por algo se lo han ganado y uno les tiene un respeto y una admiración enormes, y de hecho, bueno, la ventaja del internet, cuando uno lo puede usar con las ventajas de hoy día, digamos que uno hace un clic y puede ver un ensayo de los años 1950, 1945, que puede ver funciones en vivo y escuchar cosas, viste, de principio del siglo pasado, o decir, bueno, es fantástico, es más que lo han masterizado y lo han limpiado. Entonces, hay una forma de admiración que es en general para mí, ¿no? Desde los que tienen un nombre y que están en el panteón operístico y musical en general, hasta los que no son tan conocidos, que a veces me han dado sorpresas enormes, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, es cierto eso de que cada verdad es única, irrepetible e invaluable, y que la vida las espera todas para poder nutrirse, ¿no? Sí, ¿ves? La vida es todo, digamos, y bueno, justamente los místicos, normalmente, y los de la Advaita, sobre todo de la no dualidad, te dicen, bueno, todo es Dios, todo lo que usted ve, todo lo que usted percibe, todo es Dios, y lo que no percibe también, o sea, de ahí sale todo, y bueno, entonces, en la música eso muchas veces, y en el arte en general se ve eso, ¿no? Que a veces, a veces vas por la calle o vas por la costa, ves un músico callejero, ¿viste? Y vos decís, ¿de dónde salió este tipo? Ya sea tocando la guitarra, me quedé helado en la puerta de un shopping, un tipo tocando la guitarra, ¿viste? Que tenía un virtuosismo y una expresión en la forma de tocar la guitarra, y tocaba jazz, tocaba folclore, tocaba tango. Vos decís, ¿de dónde salió este tipo? ¿Viste? Estaba tocando, pero lo ponía, no sé, en un Gran Rex o en el Colón, ¿viste? Y pienso que te hace un standing ovation, o hace que la gente lo aplauda de pie realmente, porque me encontré con artistas que tienen una valía que es enorme, o sea que Dios está en todos lados, ¿eh? Totalmente, totalmente, qué hermoso lo que decís. Darío, ¿qué es para vos el silencio? Y el silencio es de donde sale todo. El silencio, dicen justamente los que saben, los sabios, lo que uno trata de leer, digamos, y lo que uno trata de absorber, para que no sea solamente una cosa intelectual, sino que para tratar de llevarlo a la vida cotidiana y a la vida del momento, ¿no? Y lograr esa sabiduría que nos ha marcado el camino durante todas las épocas, ¿no? Y que para mí también está en todos lados, que no es una cosa que sea exclusiva de un gurú, de un super maestro, sino que los grandes maestros siempre hablaron para que la gente, digamos, adquiera su independencia, adquiera su iluminación, adquiera su libertad y que no dependa más de nadie, ¿no? Que ese es el mensaje muchas veces del Zen, del Advaita, del hinduismo, del budismo, y de todas las religiones en general, de todas las escrituras, mismo del cristianismo, del sufismo, del islam, del judaísmo. Todos hablan básicamente con un toque para un lado, para el otro, todos hablan de lo mismo, pero el silencio para mí es de donde sale todo, y en ese silencio es donde están los nombres, digamos, que cada religión, que cada filosofía, que cada rama espiritual le da, ¿no? O sea el Tao, el Brahman, Dios para otro, Jehová, todos los nombres que tienen esa esencia, digamos, están basadas en el silencio. Y el silencio, pienso que es esa esencia, el silencio, la nada que lo es todo, dicen, ¿no? Es de donde sale todo, y pienso que de esa nada salimos, y de esa nada, si uno la puede vivir en esta vida, bueno, es donde dicen de que toda la vida se ilumina y que todo se empieza a ver de distinta manera, ¿no? O sea, por eso muchas veces los maestros espirituales ligan justamente lo espiritual con lo cotidiano, ¿no? O sea, que no existe lo cotidiano y la vida espiritual, sino que lo que ellos tratan es, algunos lo han llamado como hoyo sorba el Buda, ¿no? El sorba, el griego que vive, digamos, las cosas cotidianas, el vino, la comida, la mundanidad, junto con el Buda, ¿no? Sorba el Buda con lo espiritual. Y todos, cuando uno los lee detenidamente y cuando trata de captar esa espiritualidad práctica, hablan, digamos, de que justamente en el momento a momento se puede juntar lo cotidiano con lo espiritual. Bodhidharma, que fue el patriarca del Zen, digamos, el primer patriarca, el que descubre esa forma de budismo, lo que le llaman el budismo Mahayana, decía de que cuando uno adquiere la verdad, esta orilla y la otra no existen, como que se juntan, ¿no? Como que es todo
una continuidad, y ahí nace el no juzgar, el no criticar, nace, digamos, otro como Nisargadatta Maharaj, que un maestro hindú, de una humildad suprema, digamos, un fabricante de cigarrillos que lo que habló, lo habló en una tiendita, en una piecita que había hecho él, y donde lo iban a ver de todo el mundo, y él siguió fabricando sus cigarrillos hasta los 80 y pico de años que se murió, y siempre hablando de esto, ¿no? De lo que es el silencio, de lo que es vivir en esa esencia, digamos, que ellos llamaban el antes del yo soy, ¿no? O sea, ir a esa esencia, y bueno, el silencio, como me preguntás vos, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Por eso todos medianamente hablan de ese tipo de corriente y de ese tipo de espiritualidad, donde por eso Maharaj, justamente, Nisargadatta decía, cuando uno adquiere esa sabiduría no le quiere hacer daño ni al más pequeño de los seres, como diciendo, no querés matar ni una hormiga, y a todo le das veneración, porque bueno, si yendo a lo anterior, si de ahí sale todo es Dios, y Dios está en todo y todo está en Dios, bueno, el silencio justamente para mí tiene un paralelismo con esa inteligencia divina, con ese poder, otros lo llaman el sí mismo, como Ramana Maharshi, digamos, todas esas enseñanzas hacen, digamos, de que uno tome conciencia de a poco, tal vez en esta vida o en las otras, en las que vengan y en las galaxias que vengan, justamente enseñan eso, ¿no? Que del silencio sale el verdadero sonido, y ahí está la verdadera morada, y desde ahí poder vivir lo cotidiano, pero siempre desde ese enfoque donde el ego queda de lado, ¿no? El ego, la información, la sociedad, la cultura, todo lo que nos inculcan en la glándula pineal, como se dice desde chiquititos, bueno, se puede dejar de lado y vivir la vida de una manera mucho más genuina, donde todo es mucho más puro y mucho más frontal y más genuino, ¿no? Y más libre. Totalmente, qué hermoso. Ahí citaste dos palabras que me parecen muy interesantes. Una, juzgar, tomando en cuenta que desde esta perspectiva uno puede comprender que si uno está juzgando el afuera es porque se está juzgando en el adentro primero, ¿no? No hay nada afuera que primero no esté dentro. Exacto, porque justamente por eso lo que está afuera es la percepción que uno tiene dentro. Por eso cuando realmente el ego muere, dicen los que saben y los maestros, justamente uno se transforma en un espejo. O sea, lo único que se refleja en el espejo es la imagen que está delante, ¿no? Entonces, la imagen que está delante está, y mientras no está, desaparece, y entonces uno no se queda pegado a nada. Entonces ahí es donde uno aprende el tema de no juzgar, y si uno juzga y critica, justamente son normalmente la mirada que uno tiene en el propio espejo, que el otro, justamente, otros llaman de que el otro es uno mismo, pero con otra piel, con otro cuero, ¿no? Entonces, otros, digamos, a nivel, digamos, más práctico, dicen justamente eso, ¿no? El otro es el sí mismo, es uno mismo con otra piel. Entonces, todo vuelve medianamente a lo mismo, ¿no? A tratar de entender eso de que, bueno, todo lo que vemos, el mundo es un sueño, bueno, vivámoslo como un sueño, pero un sueño desde una imagen, desde un vacío, digamos, que sería el amor puro o el silencio de lo que estábamos hablando antes, de donde salen todas las cosas y a las que tenemos que volver para volver a salir, como que, bueno, el famoso círculo del yin y el yang, ¿no? Las figuritas, digamos, como esa negra con el ojito blanco y blanco con el ojito negro, que se complementan una con la otra, ¿no? En este plano uno divide todo entre lo bueno, lo malo, blanco, negro, alto, bajo, y todo eso está metido adentro de un gran círculo que sería el silencio, el Brahman, Dios, el Tao, el sí mismo. Y bueno, si uno trata de ver la vida desde ese punto de vista, justamente por eso muchas, digamos, doctrinas espirituales y que tratan de marcar un camino, hablan de que todo lo que uno vive, bueno, son personajes que ha dejado atrás, y que uno se encuentra con cosas que tienen su energía, su ADN, que son parte de la memoria, y cuando uno va dejando eso, es lo que dicen todos, digamos, que la crítica, el juzgamiento, el diferenciar una cosa de la otra, el juzgar, justamente desaparece por sí solo, ¿no? Por eso Sozan, que era un gran maestro zen, que creo que fue el tercero o cuarto patriarca del budismo zen, decía justamente,
el mundo es perfecto, lo que ves por delante tuyo es perfecto, basta el juzgamiento, basta la crítica para que el cielo se separe y para que todo resulte imperfecto. Entonces, de ahí se habla de la aceptación y se habla, digamos, de que uno después elige el camino, pero justamente como parte del camino, ¿no? O sea, todo es parte del sueño, todo es parte, digamos, de pasar por todas las cosas que uno tiene que pasar para llegar a la claridad, ¿no? Que es parte de Dios mismo, digamos, ¿no? Si uno lo involucra todo dentro de la misma esfera, bueno, fuera de eso no hay nada y dentro de eso, bueno, está toda la creación, digamos, por parte de la inteligencia divina, que cuando uno ve, digamos, la construcción de este pequeño universo que nos toca vivir, de esta pequeña tierra con todos sus defectos y sus virtudes, uno intuye, digamos, del tipo de inteligencia que hay sobre uno, ¿no? Entonces eso, cuando uno lo puede capitalizar o meterlo dentro a nivel espiritual, la crítica o el juzgamiento se caen por sí solos, por lo menos es lo que uno trata, ¿no? Totalmente, totalmente. Qué inmensas palabras, realmente. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante ese pensar, ese sentir, ese punto de vista de la vida que tiene y que nos comparte Darío Volonté. Vamos a escucharlo cantar. Vamos a ir a compartir, quiero compartirles una canzoneta. En la voz de Darío Volonté, la canzoneta Mamma. Bianca, io voglio stringere al cuore, mamma, solo per te la mia canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, che ti sospira il mio cuore se non so da più. ¿Qué es la amistad para vos? Y bueno, también tiene que ver con lo otro, ¿no? Yo no soy un tipo muy amiguero, digamos, pero soy muy amigo de mis amigos, de la gente que conozco y con la que tengo frecuencia. Pero la amistad para mí es como una cosa más general, digamos. La amistad tiene que ver con lo universal, ¿no? O sea, puedo tener un sentimiento de amistad enorme con personas, con seres que conozco tal vez hace 20 o 30 años, y puedo tener el mismo sentido de amistad con alguien que, viste, viene del público y me pide un autógrafo,
y que después capaz que no vuelvo a ver en mi vida, ¿no? O sea, la amistad es como un sentimiento tal vez muy generalizado que se podría, digamos, reconciliar o unir o mezclar con lo que es el amor en todas sus vertientes, ¿no? O sea, en todo lo que sea el amor a nivel humano y digamos, la amistad es como una forma, digamos, de relacionarse y de tener un sentido de amor y de amistad que va más allá del hecho físico, más allá del hecho personal, ¿no? Que lo que es la amistad para mí tiene que ver mucho con lo que es el amor en general, digamos, con la familia, con una patria, con una persona. La amistad es eso, uno puede tener amistad con su propio país, puede tener amor con su país, es uno tal vez de los sentimientos más nobles, y la amistad justamente es eso, ¿no? Es una relación, digamos, de alma a alma, y que va más allá. Incluso puede haber amistad con la propia familia, puede haber amistad, uno puede tener amor y amistad. Para mí es un sentimiento que puede ir, digamos, muy en paralelo con el amor, ¿no? O sea, nunca se me planteó una pregunta así y digamos, lo que me sale espontáneamente es como que es un paralelismo o el mismo sentimiento que el amor, o tal vez sea otro nombre para designar al amor, ¿no? Que sería el sentimiento supremo, ¿no? El amor incondicional, no el amor que tenga condiciones, sino el amor al que habla Lao Tse, ¿no? Soy bueno con los buenos porque me pueden enseñar, y soy bueno con los que no son tan buenos porque, bueno, uno puede contribuir a que eso mejore y a que todo evolucione. Así que la amistad puede ser eso, otro nombre para designar lo que uno llamaría amor, ¿no? Claro que sí, qué hermoso, qué hermoso. Viendo desde esta perspectiva, desde estos sentires, ¿cómo ves vos o qué sentís, valga la redundancia, qué te parece el próximo paso? Si bien es un poco difícil, ¿no?, la pregunta, pero ¿qué sentís con respecto al próximo paso en la humanidad una vez recorrido lo que estamos recorriendo actualmente? Bueno, escuchando justamente a gente que sabe, que ha investigado profecías y que ha investigado en escrituras iniciáticas todo lo que ya estaba profetizado, digamos, es como que todo parece un caos, pero realmente muchos dicen que sigue un orden en todo esto, ¿no? O sea, hay un orden metido dentro de las cosas que para el humano puede parecer caótico, pero cuando uno empieza a analizar muchas de las cosas que estamos viviendo y que estamos experimentando como seres humanos, las hemos desarrollado nosotros mismos, ¿no? O sea, con nuestras elecciones, con las elecciones a nivel cotidiano, digo, ¿no? Y con lo que ha hecho la humanidad en general. Y al mismo tiempo, a otra parte de la humanidad contrarresta las otras elecciones, digamos. Pienso que es todo como un preparativo, no sé qué pasos pueden llegar a venir, digamos, lo que siento y por lo que dice mucha gente que conoce y que ha investigado lo que son las escrituras iniciáticas y las profecías, que hay un final de mundo, pero no un final de mundo a nivel de destrucción, sino un final de mundo, dicen los que saben, y yo estoy de acuerdo con algunas cosas, con otras no puedo decir que estoy de acuerdo o en desacuerdo porque no conozco, pero pienso que se termina un mundo o una forma de mundo, y que de hecho se está terminando en muchos niveles, digamos, en el sentido de tal vez pequeñas cosas que son cotidianas, trabajar desde la casa, trabajar mismo lo que ha pasado con la robótica. Ahora se habla de la telerobótica. Alguien que estaba escuchando el otro día, alguien que puede fabricar las zapatillas desde una computadora en su casa, una computadora que esté, una máquina que esté en China, otra máquina que está en Alemania, y entre las dos máquinas fabricás una zapatilla, fabricás un mueble, todo una sola persona desde su casa. Todo eso evidentemente va a hacer un cambio en lo que va a ser educación, porque va a haber que atender esa demanda. Va a haber otro tipo de trabajos. Estaba viendo la otra vez un programa de televisión donde se hablaba de las huertas hidropónicas, donde se produce un 70 a un 100% de mayor productividad
No, miento, un 200% de mayor productividad, por ejemplo, para verduras, frutas y todo, simplemente con unos caños de agua que se instalan en la casa. Hay empresas que se dedican a eso y que se derrocha, o sea, se usa un 90% menos de agua, o sea, cada 100 litros que usas en un campo, en una agricultura tradicional, acá usas, de cada 100 litros, acá usas 10 o 9. Yo pienso que hay un cambio de paradigma grande. Se seguirá con los viejos defectos como siempre, porque seres humanos somos y este plano tiene determinadas leyes de juego que muchas pienso que van a cambiar. Esto que te hablo de, bueno, la energía eólica, la energía de paneles solares, los autos eléctricos, se está hablando incluso de generación de electricidad a través del oleaje del mar, que va a ser, digamos, una vez que se instala eso, la electricidad va a ser muchísimo más económica. Hay ya hace años calefactores que usan la energía solar, mismo en invierno y mismo en zonas como la Patagónica, que son frías, claro, y que calientan el agua. Aires acondicionados que trabajan con pozos abajo de la tierra, donde la temperatura es mucho más baja y pueden enfriar, digamos, sin contaminación. O sea, yo pienso que el final del mundo, lo que hablan los apocalipsis, los distintos apocalipsis de las distintas escrituras, pienso que el mundo como lo conocíamos se va a terminar, y con este tipo de pandemias, como nos tocan vivir ahora, puede ser abrigo la esperanza de que se renazca una nueva humanidad y renazca una nueva forma de encarar la vida, tal vez menos egoica, menos influida por las culturas, y un mundo tal vez más único, siempre luchando y lidiando con los egoísmos digamos, de los grandes poderes, ¿no?, que siempre van a existir. Pero bueno, todo va a necesitar de todo, así que de lo que uno espera, el próximo paso de la humanidad, uno espera de que sea positivo. Ojalá que así sea, ¿no? De lo que te respondo, desde lo que escucho de la gente que pienso que sabe bastante, y que bueno, esperemos que se cumplan los mejores pronósticos, ¿no? Totalmente, totalmente. Vamos primero a agradecer tu tiempo, ¿no? Aprovecho para hacerte dos preguntitas más. No, por favor. Desde tu yo, sin que caiga en el ego, por supuesto, ¿no? Pero desde tu ser, sí, aquí en este plano, en este momento, como artista, como persona, con esa nobleza, ¿qué le dirías o qué te gustaría transmitirle, si se puede, a la nueva generación de cantantes líricos? Y yo no soy mucho de dar consejos, pero bueno, digamos, de lo que uno podría llegar a hacer, de la experiencia que uno ha pasado, es tratar de ser sinceros consigo mismos, en el sentido de saber por qué hacen este trabajo, sobre todo eso, y para qué hacen este trabajo. Si lo tienen claro, ahí sí meterle para adelante, sea por la plata, sea por la expresión artística, sea por tener un nombre, sea por lo que sea. Claro. Si uno tiene esa causa, ya meterle para adelante. Y ser sincero con eso, ser sincero con esa motivación, sea la que sea, ¿no? O sea, de más ego o de menos ego, que le metan para adelante con ese objetivo, ¿no? Y gustarse a sí mismo, buscar, como dicen algunos, ¿con qué me gusto? Bueno, con este repertorio, con este tipo de canto, quiero cantar popular, quiero cantar tango, quiero cantar bolero, quiero cantar ópera, quiero cantar folclore. Bueno, pienso que el canto, la música, como todo en la vida, lo importante es el desde dónde uno lo hace, ¿no? Desde dónde tiene esa vocación. Y ante la más mínima duda de por qué quieren hacer porque lleva mucho sacrificio y lleva, digamos, mucha conducta, sobre todo el canto, ¿no? Y el canto lírico ni hablar. Lleva una cierta conducta, una cierta, ¿cómo decir?, disciplina, algunos más, otros menos, algunos les lleva más esfuerzo, otros menos, pero yo pienso que la sinceridad del cotidiano se tiene que expresar en eso, ¿no?, en la profesión, y sobre todo ser sincero con lo que uno realmente siente que tiene que hacer, digamos, ¿no? Y una vez que lo tiene claro, bueno, meterle adelante con los faroles y trabajar, sobre todo pienso yo, ¿no?, ser sincero con lo que hablábamos al principio, ¿no? Elegir un autor, elegir un intérprete, en este caso el intérprete sería uno,
y decir, bueno, uno como nuevo cantante en esta generación y en este tiempo tan particular que uno vive, en esta profesión, bueno, ser más sincero que nunca, porque bueno, pienso que las labores artísticas, nuestros trabajos, nuestra forma de expresar va a ser muy interesante y muy importante. Y yo pienso que lo artístico va a ser tan importante. Muchos hablan y muchos especialistas hablan de que el conocimiento y la educación es lo más importante en lo que viene. Claro. Para mí, arriba de eso está lo espiritual. Desde donde uno estudia, desde donde uno crea una computadora, porque lo que antes era patrimonio, pienso yo, y lo que dicen muchos especialistas de la aristocracia, de la gente que hace 300, 400 años atrás eran los que tenían tiempo para educarse, tiempo para leer, tiempo para aprender música, tiempo para componer, ahora se va a invertir eso, o sea, va a haber mucha gente desocupada a la cual va a haber que asistir y organizar socialmente, que puede, digamos, esto forma parte de lo que hablábamos en la pregunta anterior, ¿no? Y en la respuesta anterior. Yo pienso que lo espiritual y la educación va a estar muy por arriba en la generación que viene, y pienso también que el arte va a estar ligado a lo espiritual, va a estar junto con el conocimiento como una de las actividades más importantes, porque va a haber tiempo, va a haber espacio, va a haber muchos momentos presentes donde nos vamos a tener que replantear para qué estamos acá, qué queremos hacer, y bueno, buscar ese sentido de la vida tan profundo, ¿no? Y en eso, bueno, los cantantes, como digamos, gente que expresa a través de la voz, como los músicos, como los literatos, como los pintores, nuestro laburo y el laburo de las generaciones que vengan va a ser que todos esos tiempos hagan que la vida sea muchísimo más bella, y que, bueno, los sistemas de producción, si van a cambiar, bueno, pienso que va a haber más artistas y más gente que se va a dedicar a nuestro trabajo, ¿no? A lo que es el arte, el conocimiento y sobre todo la educación, transmitirlo. Totalmente, totalmente. Hermosa reflexión. Para ir cerrando ya, Darío, y desde donde hoy estás, con todo lo que has vivido en tu vida, como cada uno tiene sus desafíos también, ¿no? Claro. ¿Qué le dirías, estén en el plano que estén, qué le dirías hoy a tus papás, a tu mamá y a tu papá? A mi papá y a mi mamá, donde estén, sobre todo agradecimiento porque, bueno, fueron el eslabón necesario para que uno nazca, y creo en la reencarnación profundamente. Creo que este es uno de los tantos millones y millones de planos de vida que uno puede elegir y que puede optar, y que donde estén siempre les hago llegar mi agradecimiento, porque ellos hicieron posible, gracias a sus existencias, a que mi existencia sea posible y a que mi conciencia sea posible. Y que, bueno, el viaje que estén haciendo en el universo, estén donde estén, se encuentren donde se encuentren, mismo en este plano, porque creo también que uno puede reencarnarse y volver a este plano, y volver a los planos, como dice en tantas escrituras, pero la que me recuerdo, la de la Biblia, ¿no? Una de Cristo que dice: en la casa de mi padre muchas mansiones hay, pero iré a preparar una para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿no? Como diciendo, bueno, los planos de existencia, el Dios supremo, la existencia suprema, el Tao, o el Brahman, o el nombre que uno le dé, alberga y lleva a todos, digamos, de su mano. Y bueno, por eso en otras escrituras, como Equivalión, dice: no se sientan ni seguros ni temerosos, siéntanse firmemente protegidos en la mano del todo. Ellos le dicen a Dios, le llaman el todo. Claro. Que en Él tenemos nuestro ser, y en él estamos amparados y resguardados. Así que a mi padre y a mi madre le diría que vivan y que sean felices donde estén, y que solamente lo único que uno tiene es palabra de agradecimiento, ¿no? Qué hermoso, Darío. Darío, esto es un programa de radio, pero como siempre decimos, hagamos de cuenta que es la mesa de un café, y sí, y las puertas están abiertas para seguir conversando en cualquier otro momento. Por favor, es un gusto. De nuestra parte, agradecerte inmensamente este momento, esta charla, esta riquísima charla.
dejar plasmada nuevamente nuestra gran admiración y nuestro gran cariño y la alegría de que en estas tierras del sur hay un tenor que se llama Darío Volonté y que tiene esa maravillosa entrega como artista y como hombre y como persona. Un agradecimiento enorme a ustedes, a todo tu equipo, y bueno, la admiración es mutua y el agradecimiento es mutuo, y bueno, hasta cualquier momento, así que la podemos hacer por teléfono o cuando dejemos todo esto atrás, en un café o en una pizzería, en cualquier lugar. Todo es Dios y cualquier lugar viene bien. Fantástico, Darío, muchísimas gracias, un inmenso abrazo. Gracias a ustedes y un abrazo a ustedes y a toda la audiencia. Gracias.